Indulgencia en las soluciones, remisión en peccator nuestro, non tribuat nobis omnipotens misericordias Dominus. Amén. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti, hermanos? ¿Quién es Dios para ti, hermana? Pues de este tema quería tratar y conversar con vosotros, o reflexionar con vosotros, o para vosotros. Porque hay personas que tienen una idea de Dios totalmente tergiversada, promovida por las ideas del mundo. Se piensan que Dios, la religión, es una práctica, algo que cumplir cada domingo al ir a misa, o cada día para hacer alguna bendición o alguna oración, o para rezar de corrido el rosario. Tienen una idea de Dios amoldada a los cánones de este siglo, y acuden a la iglesia como quien acude a un cine, a un restaurante o sale a bailar. Es simplemente para ellos una actividad más. Internet está lleno de predicadores que con más o menos atino tratan de hacer ver y mostrar que Dios existe. Tratan de mostrarte pruebas, tratan de llenarte de argumentos, o de usar argumentos que defiendan su teoría, su modo de ver que Dios existe. Muchos ponen en letras llamativas de neón y con colores luminosos en sus vídeos un Dios existe en grande, como si hubiera que hacerlo patente, que dar pruebas de su existencia para convencer, como si tuvieran que mostrar al Señor, enseñándolo como si fuera un anuncio. Y llenan sus exposiciones de máximas y de trozos de la Biblia, de historias y de reflexiones, para tratar de impactar, de convencer de sus ideas, de su forma de entender a Dios, cuando Dios no es una forma de entender, sino alguien real y que fue predicado ya hace muchos años, mostrado y presentado por Jesucristo. Dios ya ha sido revelado, Dios ya ha sido desvelado. Todavía hay muchos que van más allá todavía, porque piensan en Dios como en una fantasía, un mito, un folclore. Piensan en Él como si fuera parte de la leyenda o de la imaginería de algunos. Creen en Dios con la misma fe que creen en los superhéroes. Los ponen en una escala similar, como si fuera como la creencia en fantasmas o en los ovnis. O sea, en una opción más que elegir, ¿no? De este buffet, pues una parte de comida que elegir. No hay nada en ellos que diferencie unas creencias de otras. Simplemente consideran a Dios una parte más, un elemento más de todos los que pueden escoger para pasar el rato, o para aliviar sus vidas, o incluso para entretenerse. En este sentido, pues Dios lo ponen al nivel de cualquier entretenimiento, de cualquier creencia, de cualquier elemento parapsicológico. Lo ponen como si fuera un cuento de hadas. Dios, entonces, ha pasado a ser, y en parte también eso, puro entretenimiento. Para algunos Dios no es más que una forma de explicar lo inexplicable. O sea, ¿cómo explico esto? Pues Dios. Pueden decir Dios como podrían decir, pues, un superhéroe. Por ejemplo, Superman. O Iron Man. Es lo mismo. Es puro entretenimiento. E incluso, así entendido, no deja de ser pues una deidad más. Una deidad como estas del pasado, ¿no? Estas que los hombres creían antiguamente, que les ponían estatuas, porque cuanto más bonita era la estatua, o más llamaba la atención. Ahí tenemos los egipcios, la religión egipcia, la griega, la romana, con sus deidades, sus estatuas impresionantes, pues aquellos eran sus dioses, deidades que ellos habían fabricado, pero como eran impresionantes y algunas pues tenían cientos de metros o decenas de metros, pues impactaban. Y entonces impactaban, pues decíamos, vamos a rendirle culto a estas piedras.
como aquellas deidades antiguas de los romanos o de los griegos, que veían también en el Olimpo seres alejados de los hombres y preocupados en sus propios tejemanejes, y algunos pues hacían lo mismo que ahora se hacen telenovelas. Pues las telenovelas de aquellos tiempos eran la vida de los dioses. Tal dios se casa con no sé quién diosa y pues tiene un semidios y se enfada con su hermanastra que es no sé qué y se enrolla con no sé quién y se marcha. Cosas así. Cuentos, telenovelas, las telenovelas de aquella época. Cuando hace 2 milenios la religión católica comenzó a expandirse por aquellos entuertos, por aquella sociedad, tuvo que hacerle frente a algo parecido. Pero obviamente en su propio tiempo y con sus propias creencias, con sus propias particularidades. Inicialmente se las vio con la mitología de aquellas gentes, que creían en un panteón de dioses a cual más pintoresco, ya os digo, había el dios del vino, dios de la mayor tontería que os podíais imaginar, Por eso dicen que se adoraban antiguamente a demonios, porque en realidad muchos de ellos eran falsos cultos, e incluso que rendían culto a objetos celestes o naturales, a las plantas, a los árboles, a determinados fenómenos atmosféricos. Había dioses del rayo, dioses del trueno. Presentar al Dios de Jesucristo como Dios real llevó a San Pablo a alzarse y colocarlo como ese Dios desconocido. Acordaos la carta de San Pablo, Y os anuncio un Dios desconocido, el Dios desconocido, oculto desde los principios de los tiempos, y al que los hombres trataban de sustituir porque no lograban alcanzarlo, dándole determinadas formas o cambiándole por sucedáneos. O sea, no encontraban a Dios, así que, a ver, estará por aquí, por allá, pues me invento porque no eran capaces de llegar a Él. Tuvo que Él, Dios, bajarse a nosotros, descender a nosotros, mediante Jesucristo, para revelarse a sí mismo, para que pudiésemos conocerlo, aunque sea ese conocimiento ahora y en este ser material, en este ser corporal, como en un espejo, y entre estas tinieblas de nuestro conocimiento y de nuestras limitaciones. Pero es la revelación absoluta de Dios. Jesucristo es la revelación absoluta. Avanzando los siglos, en la Edad Media, el papel de la Iglesia no fue tampoco menos complicado, no creáis, con otro escenario, pero las gentes habían ido sustituyendo a Dios por una imaginería popular, a veces y de muchas maneras y casi siempre, totalmente desviada y tergiversada del Dios hecho hombre. Habían montado sus propios cuentecillos, incluso a veces utilizando la religión cristiana como base, pues se montaban, se la entremezclaban con sus propias historias, su propia folclore, su propia mitología, y decían, pues bueno, este ángel se llama no sé qué, y hace esto, pero mezclándolo entre sí, o quitando cosas de allí, o porque no querían separarse igual de sus creencias, de su forma de ver, ¿no?, del mundo, pues lo mezclaban con la religión cristiana. Y veían sucubos, magos, brujas, hechicerías por todas partes, y de esto sabe mucho en aquellos tiempos alguien, un ente como la Inquisición. Y no olvidemos tampoco el Patreon, el gran circo y el gran elenco de la religión también escandinava. Aparecieron entonces los seres simpáticos, los duendes, las sirenas, seres inocentes, encantadoras criaturas para niños que acabaron creyéndose los mayores. Y lo que es peor, acabaron en muchos casos mezcladas con ángeles y demonios, criaturas celestiales y criaturas infernales, que se convirtieron por medio del populacho, es decir, por las creencias populares de la gente y también de la gente de arriba, de los estudiosos, que a veces estaban más confundidos que los de abajo, de la mitología y el folclore, y a través de cuentos y juglares, también en parte de la mitología de aquellos pueblos, de aquellas gentes, de aquella sociedad en general. Vemos dragones, gárgolas, seres con cuerpo de bestia y rostro humano, que bueno, que esto está también entre la imaginería religiosa, pero en aquel entorno utilizado, incluso adornando lugares de culto, pero utilizado desde un punto de vista pagano. La fantasía se entremezclaba entonces con la leyenda, y la leyenda con la religión, convirtiendo al noble y crédulo pueblo en un batiburrillo de creencias, al cual más variopinta y fantasiosa. Claro, mucha gente ni lo podía explicar ni sabía explicarlo, y entonces lo mezclaban con lo poco que conocían.
Y a veces pues se formaba un batiburrillo, y si llegaba el cura, que había también estamentos eclesiales que tenían más formación unos que otros, pues a veces el cura también tenía sus propias limitaciones y sus propias creencias, que muchas veces eran, no voy a decir, no sé, no quiero decir una palabra fuerte, pero eran un poco pueblerinas y de imaginería. Hoy en día se dice todo eso se ha superado, ¿eh? Hoy todo aquello pues ya ha quedado atrás, porque ahora toda la gente es muy lista, todos tienen mucha formación y todos tenemos mucha cultura. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones Jesucristo e incluso el mismo Dios se encuentra sustituido, porque claro, Jesucristo es Dios, se encuentra sustituido, trastocado, confundido para muchos con la forma de pensar del siglo, de este siglo. Mirad, hoy puede que no creamos en súcubos, en brujas que andan por ahí, o en vampiros, pero muchos tienen la misma creencia en Dios como la pudieran tener de Spider-Man, de Batman o de cualquier otro superhéroe. Incluso hay quienes, deslumbrados por los avances tecnológicos, han convertido a la misma ciencia en su Dios. Los hay, que dicen, no creo en Dios. Creo en la tecnología, creo en no sé qué, creo en no sé cuánto, porque esta sí que me puede salvar. Así las cosas, Dios ahora es un superhéroe que no se diferencia mucho de esos deslumbrantes señores con trajes ajustados y brillantes que son capaces de realizar hazañas superhumanas en el cine o en la televisión. Para muchos, Dios está dentro de Netflix y de todos estos sistemas de streaming, y viste traje de malla. Merced a los efectos especiales, uno puede ver realmente con sus propios ojos cómo hay tipos de personas con superpoderes que antaño decían solo disponía el Señor. Incluso seres se presentan a veces como el mismo Dios, cuando no, hasta se atreven a venderse como algo superior. ¿Cuántas películas no hemos visto? ¿Cuántas series? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántas cuántas historias de cómics de superhéroes hemos visto otorgándose poderes divinos? Incluso hemos comprobado con nuestra propia vista, gracias a los efectos especiales, claro, que esos seres pueden hacer cosas magníficas, pueden deslumbrar, pero no es real. Jesucristo sí que es real, pero esos no son reales, es fantasía. Pero el maligno quiere que creamos que la fantasía es la realidad, porque quiere imitar al Señor, quiere ser en su vanidad el Señor. Es algo lógico, por otra parte. Nos han comunicado, nos han predicado un Dios milagrero, un Dios tipo Superman o superhéroe. Pero claro, nos han vendido esa parte, pero la otra no, que la otra es más difícil. Es más, no más difícil, pero sí cuesta más, hay que esforzarse más. La del Dios que está cercano a ti, que te habla, la de un Dios que está en el silencio, que tienes que orar, que tienes que dialogar con él. No, es mucho mejor el Dios que va por ahí. Pero el Señor no solamente hacía milagros, Jesucristo no solamente hacía milagros, predicaba, y además mostraba con elementos de la vida cotidiana lo que era, quién era el Señor. Y vemos, sin embargo, hoy que en las películas hay personas extraordinarias capaces de hacer lo mismo, que nos decían, que nos contaban del Señor, incluso mucho más. Así que acabamos diciendo, pues lo de Jesús o lo de Dios no es para tanto, porque es que Spider-Man hace lo mismo, es que este señor pues es capaz de destruir una montaña con un rayo que sale de sus ojos. O este otro, pues es capaz de quitar enfermedades, porque hay superhéroes también que quitan enfermedades, O sea, que tienen todos los atributos. Pero claro, todos los atributos en el cine. Acabamos convirtiendo al Dios de Jesucristo, por lo tanto, en una fantasía, que es lo que quieren los enemigos del Señor. Porque nos damos cuenta que eso que vemos en la película es eso, una fantasía realizada con renders, con cromas y con técnicas por ordenador. Y entonces decimos, si esto es así, pues entonces Jesucristo también es así. Y acabamos haciendo de Jesucristo, pues eso, puro charlatanería, pura burla, nos burlamos de él.
Pero lo creemos eso porque lo vemos. Y entonces, como lo vemos, aunque sea mentira, ya es más de lo que hemos visto de Jesucristo, porque claro, de Jesucristo te lo han contado, pero es que eso lo has visto. De Jesucristo te dice la Biblia ha hecho esto, pero es que eso lo has visto. Ya que muchas veces sabemos del Señor lo que nos ha dicho un cura, y en ocasiones no muy bien, sino mediante largos sermones, o por lo que hemos visto en vídeos en YouTube. Y eso es todo lo que sabemos de Jesucristo. Claro, frente al bombardeo del Hollywood. Así que no es extraño que muchos confundidos busquen con ansia una respuesta para esa pregunta tan meneada hoy. ¿De Dios existe? Claro, muchos buscan en internet, ¿Dios existe? Y hay muchos vídeos, buscad. Os encontráis con una infinidad de vídeos. Prueba de que Dios existe. Porque como si tuvieran que daros prueba. La prueba es Jesucristo. No hay otra prueba. Porque la realidad es que para una gran mayoría Dios está a la misma escala de la que están los ovnis, a la que están los superhéroes y a la misma escala a la que antaño estaban los seres mitológicos de Grecia, Roma o China. Al final, o escandinava, al final no nos diferenciamos tanto de aquellos desde el punto de vista de las creencias. Ellos creían en sus cosas porque les impresionaba una gran piedra, un gran monumento de piedra, de toneladas y toneladas de peso, les impresionaba. Y lo mismo que a nosotros nos impresiona una gran película. Y entonces decíamos, no, si esta piedra es preciosa, este es mi Dios. Pues nosotros lo mismo. Hoy en día lo mismo, la gente lo mismo. Y dicen, ¿cómo el Señor Jesucristo hace esto? Pero si yo he visto a este tío que le cortan la mano y le vuelve a crecer. ¿Hace esto Jesucristo? Sí, lo hace en milagros, pero ¿dónde? Yo no lo he visto y en la película yo sí que lo he visto. Pues bueno, sin embargo, esto que nos vende el mundo hoy y ayer procede de eso, del mundo, no es de Dios. Y aquí la auténtica sustancia en la que habría que ahondar. ¿Qué es del mundo? ¿Qué es de Dios? Si procede de Dios es bueno, pero si procede del mundo solo producirá hastío, cansancio y finalmente angustia y tristeza. Porque claro, tú ves la película. Puede ser que te lo creas que no. Si eres muy iluso te lo creerás. Pero después de la película, ¿qué viene? ¿Qué te da Iron Man? ¿Qué te da Superman? ¿Te arregla tus problemas? ¿Te ayuda cuando tienes una dificultad? Si le rezas te escucha. Te calma. Recurrir a él te calma. Te produce tranquilidad, te produce sosiego, su pensamiento. Puedes orarle, puedes rezar el rosario. Hombre, sí, habrá gente extraña y un poco desquiciada que lo haga, pero ¿eso le aporta algo a su alma? No. ¿Qué obtiene? Angustia, tristeza, hastío, lo que ofrece el mundo, soberbia, vanidad, porque las cosas del mundo son del maligno. A este respecto, no tenemos que buscar por altas montañas, hacer largos viajes y consultar expertos ermitaños para que nos aclaren la verdad. No, los cristianos lo tenemos a mano. El Señor nos la desveló a todos hace muchos siglos. No tenemos que buscar a Dios ni a Jesús haciendo enormes peregrinaciones como algunas religiones y algunos fanáticos de esta gente tienen que hacer, que van a ver a su héroe, a su ídolo para que les firme un autógrafo a no sé dónde. No. El Señor está junto a ti. En Mateo 7, 15, 20 leemos, por sus frutos los conoceréis, lo dice Jesucristo. ¿Qué conoceremos? Pues lo que proviene de Dios, lo que tiene a Dios en su fuente, con lo que no es del Señor. Conoceremos a uno y conoceremos a otro. Eso que también encontramos en San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo. Explicándolo muy bien, por cierto. Pongamos un ejemplo. Cuando estás enfermo, cuando estás angustiado, cuando te superan las dificultades, acudes a Spiderman. ¿Es el mundo y sus engaños quien viene a aliviar tu dolor? ¿Dónde obtienes reposo, descanso y consuelo para tu alma? Pues solo en los brazos del Señor. Vemos entonces la enorme diferencia entre lo que procede del mundo, lo que no es más que vanidad y concupiscencia, con lo que proviene del cielo. Por sus frutos los conoceréis. En las bienaventuranzas Cristo dijo de forma muy clarificadora, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios tienes que empezar limpiando tu corazón. Retira todo eso que te molesta y te perturba, todo eso que estorba, que está en medio, o más bien que perturba tu relación con Dios.
esos falsos dioses que has ido labrando, metiendo ahí, esas rencillas, esas maledicencias, esas suciedades, todos esos estorbos, en definitiva. Y no olvidemos otra de las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolados, serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son esos sufrientes que que experimentarán la consolación divina? Consolación divina son todos los que padecen dolor y miseria. ¿No has caído en la cuenta que cuanto más gozas, más te diviertes según el mundo, más disfrutas, menos te sientes sensible a la presencia del Señor, porque eso te aleja de Dios? Lo has ido apagando el Señor con todos esos entretenimientos que vienen de Netflix y de todas esas plataformas. 50, 100, 200 canales a elegir, todo para atontecerte y que no pienses en lo verdaderamente importante. Porque el mundo no quiere que pienses en eso, quiere entretenerte, que te pase la vida lo más pronto posible y después, ¡pumba!, castigo. Y ahí tienes, te remataron y ni te enteraste. Con todas esas creencias y fantasías vanas, te acaban acribillando. Pero cuando llega el dolor, cuando buscas consolación, ¿a quién acudes? ¿A quién acudes en realidad? ¿En dónde encuentras refugio y fuerzas? No digo entretenimiento, no digo un entretenimiento que te haga olvidar el pasajero, ni una borrachera, no. Refugio y fuerzas, consolación. Es ahí donde se ve el Señor, es ahí donde lo puedes encontrar, es ahí donde se muestra. No en las vagas creencias que te venden los publicistas, que te venden el negocio para hacer negocio por el dinero, o sea, la sociedad de consumo, que te venden, que son pasajeras y que no llenan. Porque hoy las tienes, pero mañana vas a querer otras, y más, y nunca te vas a saciar. Cuando una señora se encuentra en el hospital, a las puertas de la muerte, agarrotada por el dolor, le llevas una fotografía del Capitán América para que se consuele, le llevas una estampita del Capitán América y dices, mira esto, y verás cómo te sientes mejor. No. Le llevas más bien una estampa de Nuestra Señora del Carmelo o una cruz de nuestro Señor y la ves aferrada a ella, buscando y pidiendo la fe para sostenerse y buscando que Dios la acoja y refugiarse en Él. Concluyo. Solo hay dos realidades en esta vida, no hay más. No busques más, no busques extraterrestres, no busques no sé qué, porque solo vas a encontrar dos realidades. Puede que los extraterrestres existan, puede que no. Puede que lo que tú creas existe, puede que no. Puede que exista alguien que tenga más poderes que tú, puede que no. Más virtudes, probablemente sí. Pero una cosa segura, que vas a morir. ¿Y qué estás viviendo? Solo hay dos realidades, muerte y vida. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, que no te vendan nada más por el camino. La única respuesta que tienes ante la muerte, el único que puede resultar para ti verdaderamente útil en ese instante, es Jesucristo. Pero también tienes otra elección. Puedes elegir el mundo y sus enredos, es decir, puedes elegir el maligno y sus concupiscencias que acabarán, sabes cómo acabes. Pero eso ya sabes a dónde te lleva, a la perdición, porque el maligno es mentiroso y engañador por naturaleza. Te promete todo hoy y todo mañana, te dice, te voy a dar hoy todo lo que quieras y mañana vas a tener todo lo que quieras también. Pero hoy no te dará nada, te engañará y mañana quedarás con él condenado, porque es a donde quiere llevarte. Él sabe que está condenado, cuantos más lleve mejor. Para él, claro, cuantos más lleve mejor, porque no quiere que te salves. Y no hay más opciones, ni más caminos, ni más alternativas, por mucho que el mundo te quiera hacer perder el tiempo yendo tras esto, tras aquello, entreteniéndote, hasta que te pille por sorpresa al final de esta peregrinación y descubres con angustia que has equivocado el camino, que has estado perdiendo el tiempo. Solo en Dios está la vida, solo Él no te engaña, pero el camino es estrecho, recuérdalo. Dios no te prometió un camino de rosas. Dijo que fueses por la senda estrecha, que es la que lleva de la vida, porque la senda de la perdición es ancha y cómoda para la carne. Pero, eso sí, no temas, porque Él, como nos dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, definitivamente ha vencido al mundo.